En esta explicación se va a mostrar cuál es el área bajo la curva que corresponde a cada una de las siguientes integrales definidas. Entonces aquí se tiene este ejemplo, se tiene aquí de color verde la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces se tiene la integral definida de x al cuadrado por diferencial de x desde 1 hasta 2. Entonces el resultado de esta integral definida es de 7 tercios. Y al dividir 7 entre 3 da como resultado 2.33 unidades cuadradas. Entonces, esta área calculada con esta integral definida en la figura representa lo siguiente. Es el área que está limitada por 4 limitantes. En primer lugar se tiene la limitante de esta curva. En segundo lugar se tiene la limitante del límite inferior, que en este caso es 1. Entonces aquí en 1 se traza una recta vertical que choque con la curva. En tercer lugar está la limitante del límite superior, que en este caso es 2. Entonces aquí en x igual a 2 se traza con regla de forma más derecha una recta vertical que choque aquí con la curva. Y la cuarta limitante es el eje x. Entonces aquí se tiene la limitante del eje x. Entonces ahí se tienen las 4 limitantes. La curva, el límite inferior, el límite superior y el eje x. Entonces esta área calculada es el área encerrada entre esas 4 limitantes. Entonces ahí en el cuaderno pues tal vez se pueda iluminar de mejor forma, pero esta área calculada es esta, que se ha iluminado aquí de color azul. Aquí en este ejemplo se tiene la integral definida de x al cubo por diferencial de x desde 0 hasta 2, y esto da como resultado 4 unidades cuadradas. Entonces, este resultado que representa un área acá en la figura, esa área está limitada por la gráfica de la curva. Entonces, esta es la gráfica de la curva. Las otras limitantes es el límite inferior, que es 0. Entonces aquí en 0 va a existir una limitante. Y la otra limitante, el límite superior, aquí en 2, se traza una recta vertical desde el eje x hasta acá, que choque con la gráfica de la curva. Y la cuarta limitante es el eje x. Entonces, ahí en el eje x está la cuarta limitante. Entonces ahí se tienen las 4 limitantes. La curva, el límite inferior, el límite superior y el eje x. Entonces se va a iluminar esta área calculada aquí en la figura. Entonces esta área iluminada es el área que se calculó con esta integral definida. En este ejemplo se tiene la integral definida de 2x por diferencial de x desde 3 hasta 5. Entonces el resultado de esta integral definida es 16 unidades cuadradas. Entonces esta área que se ha calculado acá en la figura es la siguiente. Es la que está limitada por la curva, que en este caso la curva es esta recta. El límite inferior, que en este caso es 3. Entonces aquí en 3 se traza una recta vertical desde el eje x y que choque acá con la curva. La otra limitante es el límite superior, que en este caso es 5. Entonces aquí en 5 se traza una recta vertical desde el eje x y que choque con la curva. Entonces ya se tienen 3 limitantes. La curva, en este caso es esta recta, el límite inferior, el límite superior, y falta el cuarto limitante que es el eje x. Entonces esta área calculada es la que se va a iluminar aquí. Aquí en este ejemplo se tiene la integral definida de 5 por diferencial de x desde 1 hasta 4. Entonces el resultado de esta integral es igual a 15 unidades cuadradas. Y esta área que se ha calculado con esta integral, acá en la figura, es la que está limitada por la función. En este caso la función es la constante 5. El límite inferior, que es 1. Entonces aquí en 1 se traza una recta vertical. El límite superior, que es 4. Entonces aquí en 4 se traza una recta vertical desde el eje x hasta la curva, que en este caso es la recta horizontal, igual a 5. Y la otra limitante es el eje x. Entonces aquí en el eje x está la otra limitante. Entonces ahí se tienen las 4 limitantes. La curva, que en este caso es la recta horizontal, igual a 5. Los límites inferior y superior y el eje x. Entonces esta área de 15 unidades cuadradas es la que se va a iluminar aquí. En este ejemplo se tiene la integral definida de 3x cuadrada por diferencial de x desde 0 hasta 4. Entonces el resultado de esta integral definida es igual a 64 unidades cuadradas. Entonces esta área calculada es la que se va a iluminar aquí en la figura. Es la que se encuentra entre esta curva
que es la curva de la función 3x cuadrada, el límite inferior, que es 0, entonces aquí va a estar el límite inferior, y el límite superior, que es 4, entonces aquí en 4 está el límite superior. Y falta la cuarta limitante, que es aquí, el eje x. Entonces esta área calculada es esta. Aquí en este ejemplo se tiene la integral definida de x cuadrada menos 5x menos 3 por diferencial de x desde 1 hasta 2. Entonces el resultado de esta integral definida es igual a menos 49 sextos. Y al dividir menos 49 entre 6 resulta menos 8.16 unidades cuadradas. Aquí este 6 es de estado, lo que quiere decir que ese 6 se va a estar repitiendo aquí en los decimales hasta el infinito. Entonces al ponerle una rayita aquí al 6, lo que significa es que ese 6 se va a estar repitiendo hasta el infinito. Entonces esta área calculada acá en la figura es representada de la siguiente forma. Se tienen cuatro limitantes. En primer lugar, se tiene la limitante de la curva. En segundo lugar, se tiene la limitante del límite inferior, que en este caso es 1. Entonces aquí en 1 se traza una recta vertical desde el eje X hasta chocar con la gráfica de la curva. La otra limitante es el límite superior, que en este caso está localizado aquí en x igual a 2. Entonces aquí en x igual a 2 se traza una recta vertical desde el eje X y que choque con la curva. Entonces ya se tienen tres limitantes, la curva y los dos límites, el inferior y el superior. Y la cuarta limitante sería aquí, el eje X. Entonces esta área calculada es esta que se va a iluminar aquí. Entonces el resultado de esta área es negativo porque el área se está calculando bajo el eje X. Entonces aquí está el eje X y el área que se está calculando queda bajo el eje X. Por esa razón resulta esta área negativa. En este ejemplo se tiene la integral definida de 3x cuadrada menos 5 por x por diferencial de x desde menos 3 hasta 2. Entonces el resultado de esta integral definida es igual a 95 medios. Y al dividir 95 entre 2 resulta 47.5 unidades cuadradas. Entonces en este caso, la primera limitante es la gráfica de esta curva. La segunda limitante es el límite inferior, que en este caso es menos 3. Entonces aquí en menos 3 se traza una recta vertical. Entonces ahí se tiene en x igual a menos 3 el límite inferior. La tercera limitante es el límite superior, que en este caso está en x igual a 2. Entonces aquí en x igual a 2 se traza una recta desde el eje x hasta la curva. Entonces en este caso, esta área calculada es la siguiente. Está dividida como en tres partes. Primero sería esta que está aquí. En segundo lugar sería la que está entre el eje X y la curva, esta de aquí. Y en tercer lugar está este pedacito de área, está entre la curva, el límite superior y el eje X. Entonces ahora se va a iluminar toda esa área. Entonces aquí se trató de iluminar de la mejor forma posible el área que se calculó, que está como en tres partes. Es esta primera parte, esta y esta tercera parte. Y en total representa 47.5 unidades cuadradas. En este ejemplo se tiene la integral definida de 2 por t más 5 por diferencial de t desde menos 3 hasta menos 1. Observa que siempre como límite inferior aparece el menor de los números, el menor de los valores, y como límite superior aparece el mayor de los dos valores. Entonces el resultado de esta integral definida es igual a 2 unidades cuadradas. Y esta área calculada, lo que representa acá en la figura, es lo siguiente. Se tienen las cuatro limitantes. En primer lugar, la curva. En este caso, la curva es esta recta. En segundo y en tercer lugar están los límites inferior, que es menos 3. Entonces aquí en menos 3 se traza una recta vertical desde el eje X y que choque con la curva. Y el límite superior, que es menos 1. Entonces aquí en menos 1 se traza una recta vertical desde el eje X hasta la curva. Y la cuarta limitante es el eje X. Entonces aquí en el eje X se traza la cuarta limitante, que sería esta. Entonces esta área de 2 unidades cuadradas es esta que se va a iluminar aquí. Está dividida como en dos partes. Primero está esta parte. Y la otra parte es esta de acá. Entonces toda esta área que se ha iluminado aquí de color azul, su valor se ha calculado que es 2 unidades cuadradas.
Aquí se tiene la integral definida de 6x cuadrada menos 8 por x por diferencial de x desde menos 2 hasta 0. Entonces el resultado de esta integral definida es igual a 32 unidades cuadradas. Entonces esta área calculada aquí se representa acá en la figura por 4 limitantes. La primera limitante es la curva. La segunda limitante es el límite inferior. Entonces aquí en menos 2 se traza una recta desde el eje x que choque acá con la curva. La tercera limitante es en x igual a 0. Entonces aquí en 0, aquí estaría la tercera limitante. Y la cuarta limitante sería el eje x, aquí. Aquí se tiene la cuarta limitante. Entonces esta área calculada es el área que está encerrada entre esas 4 limitantes. Entonces ahí se tiene iluminado de la mejor forma que se ha podido aquí. Esto de color azul representa esta área calculada de 32 unidades cuadradas. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.